Desde hace varios años, México ocupa el preocupante primer lugar en obesidad infantil y algunas medidas han intentado frenarlo, primero con el etiquetado frontal y ahora con la prohibición de comida chatarra en las escuelas. Pero, ¿qué tanto funcionan estas medidas? De eso y de cómo cuidar la salud de los niños y niñas vamos a hablar hoy en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todas y todos y bienvenidos a un episodio más de Health Café, que por cierto, Fer, es el último de este año. ¡Felicidades! Felicidades a ti también y gracias siempre a todos los que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas. Y hoy pues vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica. Por un lado, el de la obesidad infantil, en el que seguimos teniendo el primer lugar a nivel global, y de las medidas con las que el gobierno ha intentado frenar este problema. Y mira, es que hay que empezar el análisis desde un dato bien duro. El 37% de los niños y niñas entre los 7 y los 11 años de edad y el 42% de los adolescentes entre los 12 y los 19 años en México tienen obesidad o sobrepeso. O sea, eso es un promedio de 40%, 4 de cada 10 niños. Eso es tremendo. Y si lo contrastas contra otras sociedades de avanzada del mundo, pues híjole, como que hay cosas que no hemos hecho bien. Pues eso hice, contrastar. Y entonces me fui a buscar, por ejemplo, los datos de obesidad infantil en países como Japón, Corea o Singapur. Pero aquí la prevalencia es del 3 o del 6%. O sea que realmente estamos frente a un problema. Es un problema muy grave que tiene que ver con muchas cosas. Sí, a ver, normalmente escuchas, es que la genética, o sea, los japoneses deben tener genética de la delgadez y los mexicanos genética de la obesidad, o es la cultura, o es que en Japón tienen acceso a otra cosa que no engorda y en México sí. ¿Cómo es? Lo que pasa es que la obesidad es un tema multifactorial. Se describe a la obesidad como una enfermedad, o se debe considerar como una enfermedad poligénica, es decir, son muchos genes, no es un solo gen. Hay un gen por ahí de obesidad mórbida, sí, pero la obesidad en general, el sobrepeso en general que vemos en la población, niños y adultos, tiene muchos elementos, muchos genes, pero mucho entorno. Entorno social, entorno cultural, entorno familiar. De hecho, cuando investigamos sobre la gente en los países del Oriente, Singapur, Japón, estas incidencias de 3 a 6%, pues no son por un gen protector, ¿sí? Son por hábitos y cultura que previene la obesidad, sobre todo la alimentación y la cultura física. Justo, porque además de la alimentación está la poca actividad física que en promedio realizan los niños y las niñas de nuestro país. En el programa de educación de la SEP, los niños y niñas deben hacer 2 horas a la semana de actividad física de acuerdo al plan. Cuando lo comparas con estos países asiáticos, pues te das cuenta que también en el plan pues son 2.5 horas y dices, bueno, ¿y aquí dónde está la diferencia? Ajá, la diferencia está en las actividades extracurriculares que hacen que en el caso de estos países, en realidad los niños y niñas tengan 2 y 3 horas diarias de actividad física y por supuesto que esto sí hace una gran diferencia. Y una cosa bien importante que hacen en los países que hemos mencionado es que tienen planes de control alimentario dentro de las escuelas. O sea, no nada más evitan la comida, vamos a quitar el peyorativo de comida chatarra. O sea, comidas con altos niveles de azúcares refinadas y exceso de carbohidratos. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de alimentaciones son evitadas y tienen una alta cultura de consumo de fibra, de consumo de fruta, de consumo de vegetales. Y esto lo controla la escuela. Es decir, no permiten que lleven de afuera, no está la señora de las chacharitas allá afuera en la esquina. O sea, ellos van a sus comedores propios que tienen diseños nutricionales apropiados para los niños en esa fase de crecimiento. Entonces, fíjate, vamos viendo algunos elementos que vamos a decir después en las conclusiones, pero también en países asiáticos
en donde no hay problemas de obesidad, hay una fuerte intervención del Estado y de las escuelas en lo que comen los niños y en la cantidad de actividad física que genera. Entonces, esto no es un asunto que de pronto se le ocurrió al gobierno. De hecho, recuerda que en 2014 se hizo este impuesto a las bebidas azucaradas, que en realidad no ha generado mayores diferencias en el consumo, y luego se puso este impuesto, medida del etiquetado frontal, informando de si hay exceso de azúcares, de sodio, de grasas. ¿Tú crees que funcione? Porque en realidad los consumos no se han modificado de una forma importante. Mira, el impuesto de $1 por litro a los refrescos azucarados y estas bebidas de cola, tuvo un discreto impacto particularmente en la gente de clase socioeconómica baja, pues que no les alcanzaba. Pero no impacto en la obesidad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y la ley del etiquetado frontal no ha logrado ninguna disminución tampoco en la incidencia o la prevalencia de obesidad en el país. Hagamos una referencia a otros países de Latinoamérica. Sí, Chile. Sí. En Chile, la tendencia de la obesidad no es muy distinta a México, es menor, 30 y tantos %. Y también han hecho ley de etiquetado frontal y también han hecho prohibición de alimentos hipercalóricos en las escuelas. El tema es que bajaron discretamente, les pegó iban en una tendencia bajita desde el 2014, 2015 hasta la pandemia. Vino la pandemia y les pegó otra vez, uh-huh. Incrementó la tasa de obesidad. Y a partir de entonces ya no se ha modificado, pero esa discreta tendencia parece tener que ver que la regulación era bien estricta y había consecuencias civiles para quienes no cumplían con los temas de etiquetado y con los temas de alimentación en las escuelas. Por ejemplo, prohibieron alimentos hipercalóricos, pero si a alguien faltaba, le caía la multa a la escuela. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en México, el tema de la prohibición de alimentos chatarra, pues parece ser una buena medida. Pero ¿cómo le vas a prohibir a la señora de la esquina que se ponga a vender gorditas? O en la casa, lo que aprendimos también es que los japoneses comen igual en la escuela que en la casa. Uh-huh. Entonces, si mamá les pone algo, les va a poner algo muy parecido a lo que comen en la escuela. Aquí, ¿qué nos van a poner de lonche? Pero a ver, aguántame. Si ustedes tuvieron una modificación, todos los que nos están viendo o escuchando, con el etiquetado, ¿dejaron de consumir algún producto o en realidad lo siguen consumiendo? ¿O ni entienden qué tiene que ver esa marquita negra que dice exceso de sodio, exceso de calorías? Porque además parece que todo tiene esa etiqueta. ¿Ha funcionado en su caso? ¿Han cambiado alguno de sus comportamientos o siguen consumiéndolo de la misma forma? Ahora, en esta prohibición de la comida chatarra que tú dices que es peyorativo, yo sí estoy de acuerdo en que hay un montón de cosas que no son más que chatarra. Todas las frituras, los productos empacados, que muchos además se ha demostrado que tienen contenido cancerígeno, o sea, que no son buenos para la salud, uh-huh. y digámoslo como es. Y luego todas las bebidas con exceso de azúcares, de sodio. A mí me parece que está bien que las prohíban en las escuelas, y creo que lo de menos son las gorditas. Pero ¿tú cómo lo ves, Fer? ¿Tú crees que eso sí va a funcionar, que es correcto hacer la prohibición en las escuelas? Mira, la experiencia internacional dice que sí funciona. Que sí funciona. Que sí funciona. O sea, tener una política restrictiva de comida chatarra, de alimentos hipercalóricos, va a tener un impacto particularmente en este grupo de población. Y a ver, ojo, hemos hablado mucho de Asia, pero es cierto que estas medidas que prohíben la comida chatarra, el etiquetado, también están presentes en Europa. No, pero por supuesto. Y han funcionado. Y han funcionado, por eso para allá vamos. O sea, la prohibición de alimentos hipercalóricos, chatarra, como les podamos decir, en las escuelas es un punto positivo. El etiquetado frontal acompañado de una campaña de educación sobre el tema. Uh-huh. O sea, no solamente es la etiqueta, sino lo que realmente hay detrás de esa etiqueta y que la gente comprendamos correctamente lo que estamos consumiendo en ese momento, ¿de acuerdo? Y que sepamos contar calorías. O
sea, nadie cuenta las calorías de lo que come. Y cuando llegan a la oficina, al consultorio, queriendo bajar de peso y cuántas calorías te comes al día, no tengo ni la menor idea. Pero yo tampoco llevaría la cuenta, no tengo ni idea. No es fácil. O sea, estoy defendiendo a tus pacientes. O sea, no es fácil el tema del etiquetado, pero sí tiene que ir acompañado de una gran campaña de educación. Y otro tema importante que en países donde sí funcionó, por ejemplo, en los países asiáticos, es los anuncios en televisión de alimentos hipercalóricos en horario infantil. Se prohibieron también. Que eso también es un tema. Ese es un tema bien importante. Aunque la industria de los alimentos se ha pronunciado y parece que esta es una medida que confronta a este tipo de empresas, que además son enormes, muchas de ellas transnacionales, con el gobierno o que los está culpando de la obesidad en los niños, pues no necesariamente, pero yo creo que sí es un llamado, Fer, por un lado, a revisar el contenido calórico de todos estos productos y hacerlos más nutritivos, hacerlos menos negativos para los niños. Y por otro lado, tener una mayor responsabilidad sobre la comunicación y la publicidad a los niños. Y las familias asumir también nuestro rol. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy importante con qué nutrimos a nuestros hijos. En muchas ocasiones, argumentando la falta de recursos, en vez de ir a un mercado por fruta, verdura y vegetales. Y huevitos. Y huevito, vamos por refrescos azucarados y pastelitos en bolsita. Y eso le ponemos al chamaco para que se vaya a la escuela. Por practicidad, por lo que quieras. Pero te estás atravesando la salud del niño. A ver, aquí lo más relevante es que niños y niñas con obesidad y sobrepeso ya empiezan a tener trastornos metabólicos que van a dar lugar a infartos a los 30 o a los 40 años de edad. O sea, antes estábamos acostumbrados a que el abuelo se moría a los 70 por un infarto. Hoy estamos viendo cada vez gente a edad más temprana enferma del corazón, enferma del cerebro, teniendo problemas químicos de la sangre, diabetes, complicaciones de la circulación bien importantes a edad muy temprana y tiene que ver con esto. ¿Sabes de qué me haces recordar? El episodio pasado justamente en el que hablamos de las fracturas y de la osteoporosis con el doctor Max Sarachaga, a quien le mandamos un abrazo. Decía justo que los huesos, en el caso de los huesos, era como una cuenta de ahorros que se empezaba a sumar desde la infancia con el ejercicio. Y con la alimentación, ¿no? Con la alimentación, con consumir el calcio necesario, etcétera. Pero me parece que no solamente aplica en el caso de los huesos, sino en el caso de todo el cuerpo, y que esa primera infancia y la buena nutrición o mala nutrición podría definir la salud de esa persona adulta. En el futuro, recordemos que lo que aprendemos en la infancia lo vamos a repetir en los años de la vida adulta. Tengo pacientes que no pueden dejar de comer postre calórico porque mamá se los enseñó desde que eran chiquitos. Y apelamos mucho a la nostalgia, yo lo entiendo, pero te estás atravesando la salud por una cuestión meramente cultural. Entonces tenemos que empezar a tener un poquito más ciencia, un poquito más apego a la información que nos dice que nos estamos enfermando más por comer mal y por no hacer actividad física. Bueno, si eso pasa en la infancia, ve el impacto que en el futuro va a tener, no nada más en los niños y en las personas, sino en la economía del país. Y hablamos de este tema de la obesidad infantil y de las medidas que recientemente tomó la SEP, porque mucha gente nos preguntó en las redes sociales qué opinábamos, si estábamos de acuerdo, y les tenemos que decir que desde Health Café estamos completamente de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno. Por un lado, el etiquetado de los alimentos, porque todos merecemos mejor información acerca de lo que estamos consumiendo, y por otro lado, la prohibición de estos alimentos chatarra en las escuelas. Ahora bien, creemos, Fer, que es una medida insuficiente y que necesitamos acompañarla de otras cosas. Ya decías tú una de la educación, porque honestamente yo también me confieso que pues digo, exceso de grasas, digo, pero estoy comprando una leche vegana. Este exceso de grasa es negativo, positivo, ¿cómo lo tengo que equilibrar? Y a veces creo no estamos muy informados. Entonces creo que habría
que generar toda una campaña de comunicación y de educación a la población, pero además, Fer, una campaña seria, profesional y no infantilizada. No infantilizada. Yo he visto algunos de los comerciales de hace algunos años donde trataban a la población como alguien que no piensa y que necesita monitos. No, necesitamos ciencia. Y la ciencia está ahí, no nos la tenemos que inventar, ya está publicado todo. Hay que ponerlo en orden, de manera clara, hay que orientarlo a los diferentes públicos. A los adultos se le habla como adultos, a los niños se les habla como niños. Y podemos infantilizar la información de los niños, no la de los adultos. Entonces, lo que debe hacer el gobierno es crear una campaña de comunicación clara, contundente, con los efectos que tiene, así como el efecto, las fotografías en el tabaco. Ajá. O sea, eso es contundente. Ajá. Algo así debe suceder. Yo no tengo la solución en este momento, hay que ver los diferentes foros y las diferentes personas involucradas en este tipo de toma de decisiones, pero sí tenemos que ser más claros en cómo comunicamos. ¿Por qué? Porque la gente va a captar lo que nosotros le vamos a decir de forma clara, no confusa. Desde la medicina, Fer, ¿agregarías algo más a estas medidas además de la educación? Pues, como lo comentamos, lo que ya se hizo en otros países del mundo, campañas de educación, la prohibición de los anuncios de alimentos calóricos y chatarras, de publicidad en horarios infantiles, el control de la alimentación en las escuelas, o sea, proveer los comedores infantiles, pero con diseños correctos. México es un país que tiene de todo. Y muy rico. Y muy bueno. O sea, se pueden hacer alimentos basados en maíz, basados en fruta, basados en vegetales mexicanos sin mayor problema. Nada más que hay que hacerlos lo menos grasoso, lo menos calórico posible y acompañarlos de jugos, de agua, de cosas que no tengan estas azúcares, pues hipercalóricos, así tremendos, ¿no? A ver, ¿qué te parece? Hace rato que no lo hacemos y dejamos 5 recomendaciones en este último episodio. Estoy un poco nostálgica, pero bueno, ¿qué tal si dejamos algunas recomendaciones para todos los que tienen hijos, nietos, sobrinos y que los quieren cuidar, los quieren educar en una mejor alimentación? ¿Te parece? A ver, vamos a darle. 1. Yo creo que el primer paso es tomar conciencia de que de verdad tenemos un problema relacionado con la obesidad infantil, porque todavía hay familias que consideran que los niños gorditos son niños sanitos. Así que, ojo, preguntémosle al pediatra si el peso de los niños es el adecuado y si no, hay que actuar. 2. Que la alimentación sana sea un tema cultural desde la infancia. Recordemos que todos nosotros aprendimos a comer en casa y hemos seguido comiendo como nos enseñaron las abuelas y las tías y nuestras mamás. Entonces, la cultura de la alimentación en los niños es bien importante desde chiquitos, se lo van a llevar toda la vida. 3. Procurar que hagan ejercicio diariamente. Las 2 horas o 2 horas y media de educación física en la escuela son insuficientes. Necesitamos que los niños jueguen nuevamente, que se salgan del sillón, que se salgan del electrónico que tienen y que se pongan a hacer actividades extracurriculares físicas más intensas. El ejercicio es fundamental a lo largo de toda la vida. 4. Por más de que sea fácil de conseguir, por favor, evitemos todo lo que se llaman comidas rápidas, ultraprocesadas, con exceso de azúcares, una agüita de frutas, un sanduchito, cosas hechas en casa. Creo que pueden costarnos lo mismo, pero son más sanas para los niños. Y 5. Hay que limitar el tiempo dedicado a la tele, a la computadora, a los videojuegos, para que, como decía Fer hace un rato, podamos promover la actividad física, movernos, caminar, correr, el ejercicio y ojalá lo hagamos en familia. Pues muy bien, Fer, se nos acabó este último episodio del 2024. Esperemos que los episodios de este año les hayan servido para aprender, para checarse. Hay algunos que nos han escrito diciendo, después de escucharlos, fui al doctor, me hice un estudio, me alegra mucho. Están muy contentos con tus respuestas ahora en las redes sociales, contestando las preguntas de nuestra audiencia. Así que dejen sus preguntas que iba a estar Fer contestando. Y si no están de acuerdo, también díganlos. La idea es que establezcamos una plática de café y una conversación que espero que el siguiente año, el 2025, sea igual de robusta, fuerte y linda.
Pues bueno, para todos ustedes que sea un gran final del año. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en 2025 para hablar de los temas de salud en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.